Buenas, ¿cómo están, corazones? Muy feliz de estar un lunes más aquí compartiendo con ustedes algo de, ojalá, valor y que les contribuya con su todos los días. Hoy quiero compartir algo que para mí ha sido en mi propio proceso muy transformacional y clave, y que es todo lo que nos pasa a la hora de poner límites, a la hora de decir que no. Em, Realmente en el encuentro anterior, no, en el anterior, cuando hablé de que no es falta de tiempo, sino falta de prioridades, una de los comentarios que recibí con más intensidad fue esta cuestión de, uff, pero qué difícil es decir que no. Y sí, es muy difícil. Es difícil porque hemos sido criados en una sociedad en donde el agradar y el pertenecer son claves. Entonces, tenemos una creencia que muchas veces limita la posibilidad de decir que no, que es que hay que complacer y que hay que agradar. Entonces, bueno, desde esa creencia es realmente mucho más duro poner un límite o decir que no a algo. Em, hay mucho alrededor del límite y del decir que no, pero me gustaría compartirles algunas pautas para que ojalá empiece a ser un poco más, o lo tengamos un poco más disponible. El no siempre tiene que ver con la dignidad. Cuando yo digo que no a algo que se me está pidiendo u ofreciendo, cuando yo establezco ese límite, lo que se pone en juego al decir que no es la propia dignidad, ¿no? Es incluso el derecho de decir que sí o decir que no, ¿no? Todas las personas tenemos la posibilidad de elegir. Y este borde, cuando no está claro o está difuso y ese límite o ese no se vuelve poco claro, la consecuencia que solemos pagar las personas es el enojo, ¿no? Por haber permitido que ese límite o que ese borde se transgrediera. Entonces, una de las claves, si se quiere, para que dejemos de acumular enojos es realmente estar muy conscientes de a qué le digo que sí, porque realmente es un sí, y empezar a practicar el no, aun con lo difícil y con todo lo que nos puede incluso pasar en el cuerpo cuando decimos que no, ¿no? Porque lo que les decía recién, está la creencia de querer pertenecer, de agradar, entonces, bueno, muchas veces el no va en contra de esa creencia. Para mí fue clave. Yo también tenía esta dificultad de decir que no, de poner ciertos límites. Cuando pude entender mi propia dificultad para recibir los no, ¿no? Entonces, yo no decía que no al otro para no incomodarlo porque yo me incomodaba cuando me decían que no. Entonces, cuando yo empecé a trabajar mi propia incomodidad ante el no del otro, fue mucho más sencillo y fluyó mucho más el poder decirle que no al otro, ¿no? Acá es bien delicado porque incluso podemos compartirle al otro todo lo que me está pasando. Mira, lo primero que me sale decirte es que sí, porque temo que te enojes si te digo que no, temo que te ofendas, pero honestamente no estoy disponible para eso, no quiero eso, no me apetece eso. Em, y si yo lo puedo transmitir de esta manera, incluso para la otra persona, puede ser gracias por decirme que no querés, ¿no? Porque muchas veces hacemos cosas sin querer hacerlas. Y si el otro se enterara que las estamos haciendo a disgusto, tampoco le gustaría, ¿no? Entonces, bueno, empezar a trabajar o a mirar con detenimiento todo esto y darme cuenta que muchas veces mi dificultad para decirle que no al otro es equivalente a mi dificultad para recibir un no. Entonces, puedo empezar a trabajar mi propio rollo, todo lo que yo tengo con ese no. Que ese no, la gran mayoría de las veces, no es un no a la persona. A veces puede serlo, pero generalmente es un no a un pedido o a un ofrecimiento. Entonces, cuando he trabajado mi autoestima y estoy sólida en eso, no voy a tener tanto conflicto con que alguien me diga que no.
y por lo tanto voy a tener el no mucho más disponible. Creo que esta práctica o poder mirarlo de esta manera incluso nos convierte en hasta mejores personas, les diría. Em, y otra cosa que para mí también es importante mencionar cuando hablamos del no es poder despersonalizarlo, ¿no? Porque muchas veces lo tomamos como algo personal. Me dijo que no a mí. Y a veces, insisto, no es a la persona, sino que es un pedido específico o un ofrecimiento determinado a lo que se le está diciendo que no. Y salir del pegoteo ahí me dijo que no a mí, no, 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 le dijo que no a tu pedido, ¿no? Como poder mirarlo con un poco más de objetividad, con lo difícil que es, y entender que ese no no es necesariamente a la persona. A veces sí lo es y seguramente es difícil de escuchar o de pronunciarlo, pero incluso es mucho más sano poder ponerlo en palabras que u omitirlo o transgredir ese propio límite para que el otro no se enoje, porque al final me termino enojando conmigo. Hay muchísimo para conversar en relación al no y en relación a los límites. También en esta sociedad que hoy nos exige un poco esta cosa de estar siempre bien y ser positivos. Muchas veces las personas dicen, no, es que no hay que decir que no, siempre hay que decir que sí, yo siempre puedo. Peligrosísimo para mí eso. A veces no puedo, a veces no quiero. Y está bien. Em, Nos ponemos muy en riesgo a veces cuando transgredimos estos límites por ser positivos o porque no piensen que soy una persona negativa si digo que no. El no tiene que ver con el respeto, tiene que ver con la dignidad. Poner un límite sano va a contribuir a que el vínculo también lo sea. De hecho, si yo no puedo decirle que no a algo, a un pedido, a un ofrecimiento que me hace una persona, por miedo a que se enoje, ¿qué clase de vínculo tengo? ¿No? ¿Qué clase de relación estoy construyendo en donde mis bordes, mis límites no pueden ser respetados? Digo, también ahí empezar a pensar en eso, ¿no? En qué relaciones estoy construyendo que no puedo decir que no, o al contrario, qué relaciones estoy construyendo que puedo decir que no y puedo escuchar con mucha tranquilidad el no del otro sin tomármelo personal o que sea una cuestión dramática o complicada o que ponga en juego el vínculo. Celebro los vínculos en donde el no está muy disponible. Eso quería compartirles hoy, de eso quería que conversáramos un poquito. Ojalá les sirva, ojalá les traiga alguna reflexión, empezar a mirarnos con esta perspectiva en donde el no es una enorme posibilidad y donde también genera contextos de seguridad, tanto para mí como para las demás personas. Espero que esto les sirva, que tengan una hermosa jornada y nos volvemos a encontrar en 7 días. Que tengan un bellísimo día.